Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con el tema de hoy, lunes 25 de enero, matemáticas tercero de secundaria. El tema es sucesiones aritméticas con base al plan Aprende en casa. Mi nombre es José de Jesús Mendoza Osorio. Aprendizaje esperado. Utiliza en casos sencillos expresiones generales cuadráticas para definir el enésimo término de una sucesión. Énfasis. Obtener una expresión general cuadrática del enésimo término de una sucesión aritmética. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a identificar sucesiones cuadráticas con ejemplos aritméticos. Eso te permitirá en futuras sesiones encontrar la expresión general que permita calcular el enésimo término de una sucesión cuadrática. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra sucesión? Bueno, puede ser sucesión una cosa tras otra, ¿cierto? ¿Y sucesión numérica? Bueno, un número tras otro. Solo se debe agregar una característica. En la sucesión numérica existe un orden. De manera general, una sucesión es un conjunto de números o figuras que se encuentran de forma ordenada. Puede estar ordenado de modo ascendente o descendente, es decir, puede estar de manera creciente o decreciente. La sucesión numérica creciente es aquella en la que los valores numéricos de la sucesión son más grandes a medida que se aumenta la cantidad de términos. Aquí vemos un ejemplo, tenemos 13, 15, 18, 21 y 24. Entonces esto es creciente porque conforme avanza la sucesión, pues las cantidades aumentan. Otro ejemplo, 3, 5, 7, 9, 11. Esta fue una sucesión numérica creciente debido a que los números fueron de mayor valor a medida que aumentó la cantidad de términos, y existe una relación numérica entre ellos. Por el contrario, una sucesión numérica decreciente es aquella en la que los valores numéricos de la sucesión son más pequeños a medida que se aumenta la cantidad de términos. Bueno, aquí vemos que esta sucesión es de tipo decreciente porque van disminuyendo conforme va avanzando la cantidad de términos. Entonces, vean que guarda una relación, lo que se mencionaba que debe guardar cierto orden, que es 30, 25, 20, 15, 10. Seguramente sabemos qué número es el que sigue, ¿verdad? Que sería el 5. O también podría ser otro ejemplo de 12, 9, 6 y 3. Esta es una sucesión decreciente porque los valores numéricos son más pequeños a medida que aumenta la cantidad de términos y tiene una relación numérica entre ellos. En este caso van disminuyendo de 3 en 3. Observamos que va disminuyendo de 3 en 3, sería 12, 9, 6, 3. ¿Cuál es el siguiente? Pues sabemos que va disminuyendo en 3, seguiría el siguiente número, el 0. Ten presente que una sucesión es una correspondencia en la que a cada número natural se le asigna un número. Es decir, para cada posición hay un término de la sucesión. Observa un ejemplo. El primer término de la sucesión es 15. El segundo término de la sucesión es 10. El tercer término de la sucesión es 5 y así sucesivamente. Para cada posición hay un término de la sucesión. Sucesión. Vemos aquí el ejemplo, los términos son los de arriba y la posición es la ubicación n, la que se encuentra dicho término. Entonces en la posición número 1 tenemos 15, en la 2, 10, en la posición 3 tenemos 5, en la posición 4 tenemos 0, en la posición 5 menos 5. ¿Cuánto habrá en la posición 6? Sabemos que sería menos 10, ¿verdad? ¿Por qué hay puntos suspensivos al final de la sucesión? Los puntos sucesivos indican que la sucesión continúa, es decir, que cuando se encuentran puntos suspensivos quiere decir que los términos de una sucesión no se limitan solo a los que se presentan. Los números de la sucesión mantienen una relación entre sí, por ello siempre es posible encontrar el siguiente término de una sucesión. Vemos a continuación otro ejemplo. En esta sucesión tenemos 5, 8, 11, 14, espacio y 3 puntos, que quiere decir que la sucesión no se limita a los números que están aquí en la pantalla. ¿Cuál es el quinto término de la sucesión? Bueno, pues observamos que la relación que guardan del 5 hacia el 8 es 3 de diferencia. De 8 hacia 11 hay una diferencia de 3 y de 11 a 14 también se conserva la diferencia de 3. Por lo tanto, es fácil predecir cuál es el siguiente valor. 14 más 3 sería 17.
¿Qué se hizo para obtenerlo? Observa que la sucesión va de 3 en 3, entonces si el cuarto término de la sucesión es 14, solo se debe seguir el patrón o regla, que es sumar 3, y dio 17. Esta sucesión aumenta de manera constante. Ahora, en la sucesión 9, 7, 5, 3, ¿qué número sigue? El número que le sigue es el 1. ¿Por qué? Si hacemos la diferencia de 9 hacia 7, vemos que hay una disminución de 2 o una diferencia de 2 unidades, es decir, de menos 2. De 7 a 5 disminuye en 2. De 5 a 3 está disminuyendo en 2 también. Por lo tanto, de 3 menos 2, el siguiente número sería 1. ¿Por qué? Porque la sucesión va disminuyendo de 2 en 2. Entonces, al último término le restas 2 y da 1. De esta manera, 1 es el término 5 de la sucesión y cumple con la condición de disminuir de 2 en 2. Calcular las diferencias entre los términos es una estrategia que permite identificar una constante y así determinar el siguiente término de la sucesión. Ahora, ¿qué sucede si tienes la siguiente sucesión? ¿Qué número sigue? Observamos que aquí está el número 3, 7, 13, 21 y un espacio para calcular el siguiente número. Entonces vemos que de 3 hacia 7 la diferencia es de 4. Entonces la sucesión debe ir de 4 en 4. Y a partir del tercer término debería ser 11, no 13. Entonces aquí va aumentando de 4. Entonces aquí no debería ser 13, debería ser 11. Y este término debería ser 15. Pero es 21, está muy lejos de ser 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos casos? Bueno, en algunas sucesiones, cuando se calculan las diferencias entre los términos, si esta no es una constante, vuelves a calcular las diferencias de esas primeras diferencias para obtener un mismo resultado. Observamos la serie nuevamente y vemos que de aquí, de 3 a 7 hay una diferencia de 4, de 7 a 13 hay una diferencia de 6 y de 13 a 21 hay una diferencia de 8. Entonces identificamos que en la primera diferencia no hay una constante, ¿sí? Entonces volvemos a hacer una segunda diferencia de la primera diferencia. Observo que de 4 a 6 hay una diferencia de 2 y de 6 a 8 hay una diferencia también de 2. Entonces, este tipo de sucesión se conoce como una sucesión cuadrática. En la sucesión 3, 7, 13, 21, del 3 al 7 la diferencia es de 4, del 7 al 13 la diferencia es del 6 y del 13 al 21 es 8, lo que les ya comentaba. Entonces, la primera diferencia de la sucesión es 4, 6 y 8. Ahora, al hacer la segunda diferencia, observamos que es 2. Los términos que corresponden a este tipo de sucesiones no cambian de manera constante en el primer nivel de diferencia, sino hasta el segundo. Por lo tanto, se trata de una sucesión cuadrática. Ten en cuenta que cuando se calculen las diferencias entre los términos y esa no es una constante, puedes volver a calcular las diferencias de esas primeras diferencias para obtener un mismo resultado. ¿Qué número sigue en la sucesión? Siguiendo las diferencias, entonces la respuesta sería 31. Lo vamos a comprobar. Puedes observar que la diferencia del número que estás buscando es 10, por lo tanto, sumamos 21 más 10, obtenemos 31. El quinto elemento o quinto término de la sucesión es 31. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esta parte llevábamos una diferencia de 2, entonces si en la última diferencia hubo 8, entonces 8 más 2 me da 10. Por lo tanto, la siguiente cantidad va a crecer en 10 unidades, por lo tanto el quinto término sería 21 más 10, 31. ¿Cuál de las siguientes sucesiones son cuadráticas? ¿La inciso A o inciso B? Bueno, observamos. De 8 a 11 hay 3. De 11 a 14 hay 3. De 14 a 17 hay 3 de diferencia. Entonces, esta no es cuadrática porque la diferencia es constante. Vemos aquí que la diferencia de 16 a 9 es 7. De 9 a 4 es 5 y de 4 a 1 es 3. ¿Sí? Entonces, lo que podrías hacer es analizar las diferencias de los términos y si la primera diferencia es constante, entonces no es cuadrática. Lo que observamos que el inciso A no es cuadrática la serie, la sucesión. Observa entonces cuál de las sucesiones es cuadrática basándote en las diferencias de sus términos. Pues bueno, lo que les comentaba, en la primera observamos que
hay una constante de número 3 en la que va aumentando la sucesión. Y en esta va disminuyendo de manera no tan regular, sino que disminuye en 7, después disminuye en 5 y disminuye en 3. Por lo tanto, si vuelvo a hacer una nueva diferencia sobre la primera diferencia, observo que el patrón que hay es el 2. Por lo tanto, observamos que el inciso B es la sucesión de tipo cuadrática. Actividad. Completa las siguientes sucesiones. Bueno, se les queda de actividad resolver las sucesiones A, B y C y comparar los resultados con el de su profesor. Ahora, ¿qué término no pertenece a la siguiente sucesión? Observo la sucesión y tengo 36, 25, 16, 9, 3 y 1. Al observar los términos de la sucesión, ¿qué término no pertenece? Bueno, observo que en la primera pasada de 36 a 25 ha disminuido en 11, ¿sí? Y que de 25 a 16 ha disminuido en 9. Entonces, entre estas dos veo que hay una relación. ¿De cuánto sería la relación? De -2. Ahora, de 16 a 9 veo que ha disminuido en 7. Por lo tanto, veo la diferencia entre 9 y 7 y sigue disminuyendo en -2. Por lo tanto, el siguiente número que tendría que ir sería 7 menos 2, 5, 9 menos 5. Aquí tendría que ir el número 4 para seguir conservando esta relación de -2. Entonces, puedes darte cuenta de que entre entre el cuarto y quinto término de la sucesión, la diferencia debe ser 5. Esto para que la segunda diferencia el número sea constante. Por lo tanto, el número que no pertenece a la sucesión es el 3. En su lugar corresponde el número 4. Resuelve el siguiente ejercicio, el cual consiste en encontrar los primeros 5 términos de la sucesión dada la siguiente regla, n al cuadrado más 1. Esta expresión algebraica es la regla que te permitirá encontrar los términos de la sucesión. En la expresión algebraica, n representa la posición de la sucesión y debes sustituir los valores de la posición en la fórmula para encontrar los términos de la sucesión. Es decir, tenemos esta sucesión que nos decía n cuadrado más 1. N representa la posición del término. Entonces, para la primera posición, voy a sustituir este 1 en n. 1 al cuadrado es 1, más 1 me da 2. Entonces, continúo con la siguiente que n vale ahora 2. ¿Sí? 2 al cuadrado, 4, más 1, entonces corresponde el número 5. De ahí, n, ahora n, la posición corresponde al número 3. 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. Seguimos con la cuarta posición, en la que sustituimos 4 al cuadrado, es 16 más 1, 17. Y el quinto término, que es el que nos piden los primeros 5, elevamos 5 al cuadrado, 25 más 1, 26. Entonces se puede plantear una sucesión cuadrática al modelar o establecer una expresión algebraica donde n esté elevado al cuadrado. Entonces, a partir de una expresión algebraica nosotros podemos plantear una sucesión de tipo cuadrático. Ejemplo, 3n al cuadrado menos 1. Encuentra los primeros 3 términos de la sucesión con base en esa expresión algebraica. Entonces vamos a encontrar los primeros 3 términos de la sucesión, que es 3n al cuadrado menos 1. Entonces recordamos que n es la posición. La posición número 1, entonces sería 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, menos 1, 2. De ahí, la posición 2 sería 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 1, 11. Y por último, la tercera posición, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, menos 1, 26. Ejemplo, en la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, ¿qué término se encontrará en la posición 50? Bueno, hay que observar aquí a detalle la sucesión. Veo que aquí en la posición 1 es igual a 1.
La posición 2 es igual a 4. La posición 3 es igual a 9. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que estoy elevando al cuadrado la posición o multiplicando por sí mismo. Entonces, la posición 1 al cuadrado sería 1. La posición 2 al cuadrado, 4. Posición 3 al cuadrado es 9. Posición 4 al cuadrado sería 16. Posición 5 al cuadrado, 25. Entonces, para la posición 50 es elevar al cuadrado 50 por 50 nos da 2500. ¿Alguna vez has observado los números que tienen las casas que se localizan en una calle? De un lado de la banqueta hay unas casas con números nones y del otro de la banqueta hay números pares. Si observas la numeración de las casas de un solo lado de la banqueta, en algunos casos representa una sucesión. Revisemos otro ejemplo. En un consultorio dental y en los asientos de espera se les asignaron número 1, 3, 5 y 7. Las sillas donde pegaron los letreros de prohibido sentarse formaron una sucesión. ¿Le pondrías puntos suspensivos a esta sucesión? La respuesta sería no, porque las sillas no son infinitas. Este es un ejemplo de una sucesión de tipo finito. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? Una sucesión es una correspondencia a la que cada número natural se le asigna un número. Es decir, para cada posición hay un término de la sucesión. Todos los términos de la sucesión mantienen una relación entre sí, por ello es posible encontrar el siguiente término de la sucesión. En esta sesión trabajaste específicamente con sucesiones cuadráticas, en las cuales se tiene que realizar dos diferencias entre los términos para encontrar un resultado que es constante. También aprendiste a completar una sucesión numérica, es decir, buscar el siguiente término de una sucesión, o bien cualquiera de ellos. Aprendiste también a identificar qué término no pertenece a una sucesión, dada una regla como encontrar los primeros términos de una sucesión, sustituyendo en n las posiciones del término que se busca. Bueno, pues se les queda esta actividad para que realicen en su casa, además del apunte en su libreta de todo lo que vimos en este video, en la que nos dice, en la sucesión 2, 8, 27 y 32, ¿qué términos se encontrarán en la posición 5 y en la posición 100? ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular cualquier término de esta sucesión? Bueno, ese sería el reto, chicos, y muchas gracias por el día de hoy. Buen trabajo, que tengan un excelente día y cualquier duda estoy a sus órdenes.